Dicían que controlaba les alimañes y les manexaba al so antoxo, que les echabas contra la xente cuando non facían lo que ella quería y que con malas artes y fechizos y pautos col demonio perxudicábalos. Y pagó cara la acusación. Esta ye la historia de Ana María García, la llovera de Bricia, en Llanes. Ana María nació en 1623, tendría, por tanto, los sos 25 añinos cuando foi acusada, y una vida bien difícil tras de sí. Huérfana temprana pasó de mano en mano. Vivió, primero, con Catalina Juárez y con Juan García, con Diego Lluria, con Juan Gutiérrez de Ardisana. Foi abusada por Francisco Lluria y tuvo que casarse con él. Pare un fío, camuda a casa de Toribia Sánchez, y todo esto en antes de los 20 años, menudo culebrón. Y ye en esa edad, a los 20 años, que conoce a Catalina González, una mujer de Bricia que sabe curar, imponerles manos para curar, falar y convocar a los animales, y esto es lo más importante de todo. Porque Ana María García nunca negó todo lo que ella enseñara a Catalina, una bruxa vieja. Cuando ella acusada por la Inquisición, asegura que al morrer, Catalina y transmitiera el so poder entregando y una saya vieja y que la enseñara a traer a 7 llobos, nin 6, nin 8, sino 7, d'un xibliu, endibujando simplemente un círculo en la tierra. Que dice también Catalina, eso también lo va a decir, que para eso ya es necesario pautar col demonio y que este se presenta un día mientras ella fila tranquilamente, grande y prieto como un oso, ufriendo y el poder de controlar la naturaleza a cambio de un brazo. ¿Para qué quería el diablo un brazo? Pues yo no sé. El caso es que a partir de entonces Ana María adquiere el poder de controlar los animales del monte, o al menos eso dice ella, y la Inquisición créela. Todo esto, en fin, sabémoslo porque en 1648 Ana María llega vagabundeando y acompañando a los pastores que facían la cañada real a Toledo, concretamente a tierras de María del Cueto, mujer del mayoral Alonso Millán de aquellos dominios. Y el 25 de mayo de ese año, Cueto va a acusarla frente a la Inquisición de ser ingrata a Dios, de apautar col diaño y, en fin, de ser una bruxa, tal cual. Lo interesante es que Ana María nunca niega nada de lo que se ella acusa. Cuéntalo todo y llega a decir que el demonio tenía cuernos y que ella era muy buen rapaz. Y esto, claro, va a redundar na su condena. Ana María va a acabar siendo condenada a pasar de ellos meses deprendiendo la doctrina cristiana y a recibir 200 azotes. 200 azotes que, convendréis conmigo, nun ye precisamente mocu de pavo. Así se castigaban les artes negres, o les diferencias de creencia, de credo, o simplemente les enfermedades mentales que pudieran hacer a una decir cosas pues en sin mucho sentido, como las que decía Ana María, en aquella España en talloñe de la Ilustración. Y aquella vegada foi una asturiana, de Bricia, de Llanes, la víctima de aquellos tiempos prietos. No sabemos cómo acabó, si acabó viva o si acabó muerta, pero podemos suponernos que no acabó precisamente bien. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Conocéis alguna bruxa o de quien que parezca serlo? De xuro que sí. Si conocéis de alguna, contáimelo aquí en baixo, unos comentarios, y vémonos la semana que viene en Play Presta.